Son el otro batallón que lucha contra los efectos de esta pandemia, los efectos sociales y emocionales. 876 personas se han enrolado en Cruz Roja en esta crisis para ayudar, para echar una mano en el reparto de alimentos o medicinas, en el apoyo psicológico o simplemente para escuchar. Nos transmiten muchas cosas. La mayoría agradecimiento, porque mucha gente se siente muy sola en sus domicilios y simplemente que les llames y les preguntes y que les des información ya les tranquiliza. Hola, ¿cómo están? Martes de esta séptima semana de confinamiento, jornada en la que hemos registrado el dato más bajo de nuevos contagios desde que se declaró el estado de alarma. La atención está ahora puesta en la desescalada. Las pautas las explicará en unos minutos el presidente del Gobierno. Hoy también hemos conocido parte del impacto de la pandemia en el mercado laboral. 285.000 empleos destruidos según la EPA en el primer trimestre. Y hemos escuchado a la consejera de Familia pedir perdón en las Cortes por las decisiones no acertadas en las residencias. Y allí, a las residencias llegan las cartas de una vallisoletana empeñada en regalar sonrisas en esta crisis. En unos minutos conoceremos el plan del Gobierno para la desescalada. En estas últimas horas, el Ministerio de Sanidad ha escuchado las propuestas de las comunidades autónomas y esta tarde Salvador Illa se volverá a reunir con ellas para presentarles ya el documento aprobado por el Consejo de Ministros. Es el presidente del Gobierno quien lo va a presentar. Estamos, de hecho, esperando ese momento. Sara Ayuso, Moncloa, pero sí que tenemos ya algunas pistas. Será un plan gradual y asimétrico. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es lo que sabemos de este plan, que se va a aplicar de forma diferenciada en cada uno de los territorios, pero en los que el Gobierno va a mantener el control en todo momento. Un matiz que ha generado un malestar entre las comunidades autónomas que esperaban recuperar parte del control sobre sus territorios, lo que en cierta medida podría haber acelerado la presentación de este plan en el que el Gobierno lleva varias semanas trabajando. La comparecencia del presidente del Gobierno estaba prevista para las 2, pero parece que podría retrasarse incluso hasta esta tarde, a la espera de conocer lo que nos tiene que contar el presidente, si sabemos qué propuestas les hicieron las comunidades autónomas ayer al ministro de Sanidad. Para Castilla y León, la desescalada debería comenzar por los pueblos sin casos, mientras que otras comunidades autónomas como Andalucía o Canarias incluso presentaron un calendario de apertura de negocios vinculados con el turismo. Lo que está claro es que la presentación de este plan de transición hacia la nueva normalidad, como lo ha bautizado el Gobierno, marca un cambio de ciclo. Como detalle, el Comité Técnico de Gestión del Coronavirus a partir de mañana pasará a denominarse Comité Técnico para la Desescalada. Gracias, Sara. La comparecencia del presidente del Gobierno estaba prevista para las 2 de la tarde, pero ya se está retrasando. En cuanto comience, se la ofreceremos en directo. Y la cifra económica del día, la encuesta de población activa. La crisis sanitaria deja la EPA del primer trimestre en los peores datos desde 2013. Se han destruido más de 285.000 empleos. Entre los datos propios que aporta la EPA, la tasa de paro. Como ven, tanto en Castilla y León como en España, la tasa sube, pero solo unas décimas. Y si miramos hace un año, es incluso inferior. Hay que aclarar que esta vez la EPA no es tan fiel. El muestreo no ha sido completo por la COVID-19 y los ERTEs no computan como paro hasta después de 3 meses. A pesar de todos los condicionantes, son los peores datos desde 2013. Reflejan un aumento del paro que en Castilla y León cifra en 5.300 personas para un total de casi 132.000. Y en España se superan los 3.300.000 desempleados tras sumar otros 121.000. No recoge aún el terrible impacto que sobre el empleo está teniendo la crisis sanitaria. Y por lo tanto tendremos que esperar al 5 de mayo. Agradecer y dentro de la dureza que se están marcando los datos de esa suspensión de empleo,
por lo menos vemos que hay un sustento de la protección de los trabajadores en la materia de los ERTEs. El número de trabajadores ocupados cae. En Castilla y León se baja del millón tras perder casi 20.000 y en España se sitúa en los 19.600.000 después de recortar 285.000. Estas cifras ya nos están indicando la crisis económica que va a venir aparejada a esta crisis sanitaria tan importante que hemos tenido. Nos avisa de que el segundo trimestre va a ser un trimestre desolador, con unos datos terribles. Aunque no lo recoge la EPA, en Castilla y León 1 de cada 3 autónomos ha cesado actividad y 182.000 trabajadores están en ERTE, una cuarta parte de los ocupados. La foto que nos da es algo que ya avisábamos a primeros de año desde la Junta de Castilla y León. La foto es que ya había una desaceleración económica. Los hogares con todos sus miembros en paro han aumentado un 6%. El sector de la construcción prevé que a la crisis sanitaria le suceda una crisis económica profunda. Sostienen que habrá sectores enteros que quedarán muy tocados y por eso se ofrecen como locomotora para crear empleo. En concreto, Asturias, Galicia y Castilla y León han elaborado juntas una propuesta para aportar soluciones. Reclaman más licitación de obra pública a las administraciones para afrontar la crisis pospandemia y ponen cifras. Por cada millón invertido, el sector crea 15 empleos directos, otros tantos indirectos y retorna hasta el 40% en forma de impuestos. Y recuerdan que pueden incorporar a trabajadores de otros sectores de forma inmediata. Es una industria muy entrenada para absorber trabajadores, incluso gente que no tenga experiencia, los podemos formar muy rápidamente. Piden a la Administración que agilice el pago a proveedores, que reduzca la burocracia, que saque a licitación las bolsas de suelo disponible para hacer viviendas para jóvenes o que apueste por mejorar las infraestructuras y que lleguen los pagos de las ayudas ya concedidas. A fecha de hoy, en Castilla y León no ha llegado una peseta de crédito SICO, ¿no? Se han tramitado algunos, pocos en proporción, pero no ha llegado ni una peseta. Y los trabajadores no están cobrando el dinero de los ERTEs. Asturias, Galicia y Castilla y León suman sus propuestas. Además, la Confederación Castellano y Leonesa de la Construcción ya se ha reunido con el consejero de Fomento y quieren sentarse también con el delegado del Gobierno. Y uno de los problemas a los que se están enfrentando las pymes es la digitalización de su empresa. Esta plataforma cuenta con el aval del Clúster de Ciberseguridad y el ICE. Aquí podremos asesorarnos y encontrar información sobre, por ejemplo, cómo adoptar sistemas de teletrabajo en nuestro negocio. Hay otros oficios que con el confinamiento han vuelto a ser imprescindibles. A Isabel no le falta trabajo, es panadera. Recorre los pueblos con su furgoneta a diario. Los vecinos la esperan como la mejor de las visitas. Isabel es panadera, de esas de generación en generación, y cuando las tiendas desaparecieron de algunos pueblos de la provincia, ella decidió traerles el pan y otros productos literalmente hasta la puerta de casa, hace ya más de 30 años. Le traigo leche, huevos, aceite, cosas de primera necesidad. Y si necesita la prensa diaria también se lo traigo, y si necesitan cosas de farmacia, lo que sea. Estoy a su servicio. Ahora su claxon es una oportunidad para que los vecinos de Los Huertos, un pueblo de poco más de 150 habitantes, escapen al menos unos minutos del confinamiento. No salimos más que a por el pan, que es cuando nos vemos, y a tirar la basura. El día que hoy que ha venido el carnicero y el frutero, y ya en casa ya no salimos nada. Aquí en los pueblos yo creo que estamos mejor que en las capitales, a mí me parece. Tenemos más libertad de salir a la calle, aunque sea a la puerta. Y además aquí no hay coronavirus ni nada. Una industria, la del pan, que nos cuenta Isabel, ha cambiado. La demanda de los clientes fluctúa y es difícil saber lo que se va a vender. Antes, más o menos todos los días se vendía lo mismo. Ahora hay gente que coge más cantidad y ya no sale al siguiente día. Entonces eso se nota. Unos días venden más, otros días menos. Aún así, Isabel no dejará de hacer su ruta porque ahora, más que nunca, se ha vuelto imprescindible. España registra hoy la cifra más baja de nuevos contagios desde que se declaró el estado de alarma. 1.308 positivos, contando solo los diagnosticados mediante la prueba PCR. En Castilla y León el acumulado de infectados supera los 19.500. En las últimas horas ha habido 344 nuevos casos, 188 de ellos diagnosticados mediante PCR y el resto por pruebas serológicas.
En cuanto a los fallecimientos, también hoy las noticias son menos malas. Por primera vez no hay un incremento de decesos en el segundo día laborable de la semana. En España ha habido 301 muertos en las últimas 24 horas, 26 de ellos en Castilla y León. La cifra de altas hospitalarias también sube, 102.548 en todos los hospitales de nuestro país. El Ministerio de Sanidad puso ayer en marcha, por fin, el estudio serológico para conocer nuestro nivel de inmunización frente al virus. Y Castilla y León, hemos conocido hoy, se incorpora ya a la realización de esta prueba. Ana Rayaces, faltaba ultimar la logística, pero la consejera confirma que ya se va a empezar a llamar a los pacientes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, ya han empezado a citar a los primeros participantes de ese estudio. Ha habido ciertos problemas con los datos personales de las direcciones de algunos de los más de 10.000 participantes del estudio, pero ya está todo solucionado y en los próximos días se empezarán a tomar las muestras. Respecto al periodo de la desescalada, Verónica Casado ha dicho que espera que el Gobierno escuche las recomendaciones de Castilla y León y pide muchísima prudencia a los ciudadanos, aunque nos hayan dejado salir a la calle de forma puntual, seguimos en estado de alarma. Estamos ahora en el momento de aprobar documentos para la desescalada, pero no aprobar la desescalada. Recuerdo que el confinamiento es hasta el 10 de mayo, entonces estas medidas tan generales nos preocupan, porque una cosa que sí que se dijo es que iba a ser una implantación asimétrica según la situación epidemiológica y esperamos que esto sea así. Y hoy escuchamos a nuestros pediatras que hacen un llamamiento a la calma tras conocerse algunos casos de shock pediátricos graves en otros países asociados en el tiempo al coronavirus. Aseguran que son cuadros que se conocen, que se pueden tratar si se dieran en España, aunque son muy infrecuentes, y que su relación causal con la COVID-19 no está clara. La Asociación Española de Pediatría quiere tranquilizar a los padres. Es cierto que hay un aumento en las últimas semanas de casos de niños con dolor abdominal, diarrea y normalmente fiebre, que solo en casos extremos y muy raros puede derivar hacia un shock con taquicardia e hipotensión. Por eso se ha pedido a los pediatras que estén vigilantes. Conocemos estos casos, se ha alertado a los pediatras de atención primaria, que son la primera atención del niño y que rápidamente pueden derivarlos a los hospitales en caso necesario. Lo que recalcan los profesionales es que no hay que alarmarse, que se han descrito muy pocos casos y que ni siquiera se sabe con seguridad que estén relacionados con el COVID-19. Son casos excepcionales, son casos esporádicos, ha habido muy poquitos casos, pero es cierto que de una cierta gravedad y por eso se están documentando, pues porque, bueno, para cambiar un poco esa idea de que siempre los niños son casos leves, ¿no? El mensaje dirigido a los médicos es de no bajar la guardia. Los datos oficiales indican que en España los casos graves de coronavirus en menores de 10 años son escasos, pero los hay. Hasta la fecha, 2 fallecidos y 229 hospitalizados, de los que 31 han ingresado en la UCI. Y más valoraciones en el mismo sentido. El doctor Fernando Simón, preguntado por los casos de este shock pediátrico, también ha insistido en lo mismo, que es pronto para valorar si está directamente relacionado con la COVID-19. Es un síndrome que se está viendo en algunos niños, algunos de ellos parecen haber estado infectados previamente con el coronavirus, otros no. Por lo tanto, ahora mismo la valoración es complicada de hacer y es complicado de hacer una valoración de su asociación con una infección previa con coronavirus. Nueva polémica con los test realizados, ahora por una clasificación errónea de la OCDE. Situó a España por delante de países como Alemania o Francia. El dato resultó no ser exacto porque las cifras españolas incluían todas las pruebas PCR y los test de anticuerpos que se habían hecho, mientras que la estadística de la OCDE solo cuenta las PCR. Moncloa se defiende de los ataques diciendo que se enviaron los datos desglosados diferenciando unos tests de otros y que fue la OCDE la que elaboró el gráfico sumándolos todos. El propio organismo admite que habrá que ajustar esas cifras y niega que haya habido presiones. Informó de haber hecho 1.035.000 pruebas de PCR y 310.000 pruebas de anticuerpos. Toda esta información se dio a la OCDE y la OCDE
la utilizó de la misma forma, entendemos que utilizó la de los otros países, de los que asumimos que también daban en esta tabla serologías y PCRs, pero la verdad es que no tenemos certeza. Se ha pedido información a la OCDE para que nos explique cómo han generado esa gráfica. El sindicato de enfermería SATSE denuncia la situación en la que se encuentra la residencia Parquesol en Valladolid, dependiente de la Gerencia Regional de Salud. Hay solo una enfermera por la noche para cuidar de los 90 residentes y más de la mitad de ellos tiene coronavirus. Eduardo Martínez, estás a la puerta de la residencia. ¿Cómo es posible atender así a los mayores? Bueno, pues eso es precisamente lo que plantea este sindicato de enfermería, que nos cuenta que en esta residencia por la noche solamente hay una enfermera para atender a los algo más de 50 residentes que tienen COVID-19, que luego tiene que desinfectarse para atender a los otros casi 40 que permanecen en aislamiento preventivo, aunque sin síntomas de la enfermedad. Considera SATSE que como mínimo debería haber por las noches 2 enfermeras, una para los positivos y otra para los demás. También denuncia el sindicato que no es un problema exclusivo de este centro, que hay otro de la Junta aquí en Valladolid, el de La Rubia, en el que por la noche solamente hay una enfermera disponible para sus casi 270 residentes, aunque allí no hay ningún caso de coronavirus. De vuelta a este centro de Parquesol, donde durante la pandemia han fallecido 10 personas mayores con coronavirus y otras 3 con síntomas compatibles. Los sindicatos, no solo SATSE, también denuncian que además de que falta personal, faltan equipos de protección individual, y por todo ello piden dimisiones tanto en la dirección de este centro como en la Gerencia de Servicios Sociales. 53 de estos residentes son COVID positivo, entonces esta enfermera tiene que andarse cambiando para atender a los positivos y luego tiene que extremar estas medidas de desinfección y de precaución para atender a la vez a los sanos. Tienen que seguir dotando de forma continua al personal de enfermería de los EPIs necesarios y unos EPIs que sean de calidad. La consejera de Familia ha respondido hoy en las Cortes de la gestión en las residencias. Ha pedido perdón por las decisiones equivocadas que se hayan podido tomar y por la falta de comunicación en algunos casos con las familias. Quiero pedir disculpas a las familias si en algún momento esa comunicación entre los residentes y las propias familias de los centros no ha sido fluida, no ha sido como nos gustaría. 2.269 personas han fallecido en las residencias de mayores y centros de personas con discapacidad por COVID-19 confirmado o síntomas compatibles. Isabel Blanco ha dado estos datos y ha defendido que el virus no entiende de residencias públicas o privadas. Cortes, Laura Zembranos. Sí, buenas tardes. La consejera de Familia ha explicado las gestiones que se están realizando en materia de servicios sociales y en especial en las residencias de mayores, uno de los centros más afectados por el coronavirus. La consejera ha recordado que en ellos han fallecido 2.269 personas, aunque ha indicado que a algunos también se les contabiliza en los datos de sanidad porque finalmente fallecieron en los hospitales. La consejera también ha valorado que el 73% de esos centros están libres de COVID y que 1.000 personas residentes en los centros de mayores ya han superado la enfermedad. Isabel Blanco ha explicado en las Cortes la gestión de los servicios sociales y en concreto de las residencias de mayores, donde han fallecido 2.269 personas. Las dudas con los datos, asegura, provienen de los fallecidos en los hospitales. Esos son los que se están contando 2 veces. Las 692 personas que vivían en residencias y que han fallecido en el hospital. Recuerda que el 73% de las residencias están limpias, sin un solo caso, y defiende que el sistema no suma números, sino personas. Son datos que se carga por un responsable del centro y se cargan con nombres y apellidos, con su DNI, sexo, edad, lugar de fallecimiento y causa del fallecimiento. También ha recordado que los equipos COVID de la Junta han ayudado a las residencias, también en tareas de limpieza. Sin embargo, desde la oposición achacan esta situación a la privatización del sistema y proponen cambiarlo. Un nuevo modelo residencial. Un nuevo modelo residencial en el que lo privado sea la residual excepción. Una de las debilidades que esta pandemia ha dejado al descubierto es la escasez de personal en las residencias. La consejera de Familia ha insistido en que se han visitado más de 300 centros y se han realizado inspecciones para controlar la situación.
En esta residencia, en Valladolid, la Cardenal Marcelo, los familiares podrán despedirse de sus seres queridos siempre que sea posible. Los enfermos en estado terminal podrán tener la visita de un familiar equipado con la debida protección. Y precisamente los familiares reclaman que se les realice el segundo test a los residentes enfermos por COVID-19. Dicen que han pasado ya 20 días y que según el protocolo hay que confirmar ahora si ya son negativos. Y mientras, los centros de investigación permanecen cerrados. Es la queja de muchos profesionales de la ciencia. No solo podrían seguir con sus líneas de trabajo, sino colaborar con las pruebas PCR. En Salamanca, varios equipos de su universidad han sido acreditados ya para poder realizar estos test y sí podrán volver a trabajar. La Universidad de Salamanca podrá por fin sumarse a la realización de test PCR tras recibir la autorización del Carlos III, una larguísima acreditación que ha supuesto gran pérdida de tiempo. Y eso fue un poco lo que quisimos decir nosotros desde el principio, que hoy estamos ahí, tenemos la tecnología para hacerlo, tenemos personal cualificado para poderlo llevar a cabo. Y, por favor, pues háganos caso y háganos trabajar, que para eso estamos, ¿no? Los científicos volverán al laboratorio ya la próxima semana. Es una forma de ayudar ante la crisis, pero también de desatrancar la ciencia. Y el hecho de tener esas líneas de investigación detenidas durante ya más de 6 semanas supone que en ocasiones los experimentos ya no puedan realizarse. Y es que hay otros muchos problemas que siguen estando ahí, además de la COVID-19. La mortandad por cáncer, por ejemplo, ductal de páncreas, está en el 95%, más de 100 veces superior. De momento, la Universidad de Salamanca sí ha conseguido el paso y señala que esta infraestructura científica será esencial para las próximas fases del virus. Economía también, pero de Hacienda. Las entidades locales serán imprescindibles para el proceso de desescalada. Ese es el mensaje que el presidente de la Junta les ha transmitido esta mañana a los ayuntamientos y diputaciones en esa reunión que veían. Van a recibir un total de 16,5 millones de euros para este proceso. Además, ha insistido en que para obtener el éxito, la desescalada tiene que ser de un ámbito menor al de la provincia. Hoy el líder del Partido Socialista en Castilla y León ha hecho balance. Ahora dice Luis Tudanca que toca reforzar la atención primaria, mantener los contratos de los profesionales que han sido contratados y reformar el sistema de residencias. Sobre la desescalada dice que no puede convertirse en una guerra entre las comunidades para ver quién sale antes. Lo prioritario es la salud y la seguridad, no que corramos más o menos con esta desescalada por zonas. Allí donde se cumplan todos los requisitos, allí donde haya planes específicos por parte de la comunidad autónoma y bajo la supervisión del Gobierno de España y de los expertos, obviamente, sí somos partidarios y creemos que es compatible que haya una desescalada en algunas zonas rurales. Y vamos con más efectos colaterales de esta crisis. La Organización de Consumidores Facua ha denunciado a 8 aerolíneas por negarse a devolver el dinero de los vuelos cancelados. Muchos consumidores también lo han hecho porque solo les ofrecen la opción de cambiar las fechas. Vuelos cancelados por el estado de alarma, consumidores que se quedan en tierra y compañías que ofrecen soluciones. Había posibilidad de un cambio de fecha o de un vale canjeable en la misma compañía durante un año. A darte un bono para que puedas viajar a lo largo del año. Si nos han cancelado el vuelo, la aerolínea debería proponernos 2 alternativas: el reembolso del dinero en una semana o canjearlo por un bono. Pero algunas compañías solo nos dan esta última opción. Yo no quiero esto, yo lo que quiero es un reembolso de mi billete para poder tener la libertad de cuándo viajar y decidir con qué compañía viajar. La ley dice claramente que tenemos derecho a recuperar nuestro dinero y en el estado de alarma esa cuestión no tiene por qué cambiar. Si nuestro viaje es combinado, el Boletín Oficial del Estado recoge una medida que hasta ahora no se autorizaba. Permite a las agencias ofrecer un bono de un año de vigencia a los consumidores afectados. Pero cuidado, la última palabra siempre la tendría que tener el cliente. Está claro que podemos ser solidarios con pequeñas, medianas empresas que puedan estar atravesando problemas económicos y plantearles que bien, que aceptamos el bono, que en el futuro utilizaremos el dinero para sus servicios,
pero eso es una decisión del consumidor. Y recuerden, siempre podrán reclamar ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Y ahora que en España hablamos ya de desescalada, seguimos mirando por el retrovisor a Italia y también a Francia, que han registrado un leve repunte en el número de fallecidos en las últimas 24 horas. Ambos países ya tienen su desescalada prácticamente encima. Italia la iniciará el próximo lunes 4 de mayo. Allí se permitirá la visita a los familiares y amigos. En Francia, el 11 de mayo, abrirán los colegios. Y en Estados Unidos se han contabilizado ya más de 1 millón de positivos, un tercio del total de contagiados de todo el mundo. Necesitan refuerzos y les están llegando. Es el Banco de Alimentos de Ávila. Este agricultor, José Antonio Rodríguez, que además es alcalde del municipio de Cabezas de Alambre, ha donado 4.000 kilos de patatas. Ahora, a través de la Diputación y el Banco de Alimentos, las distribuirán entre quienes más lo necesiten. Las organizaciones no gubernamentales intentan dar respuesta a las víctimas económicas que está dejando esta pandemia, pero la verdad es que no dan abasto. En Castilla y León las peticiones de comida se triplican cada día según Cáritas. En Madrid, la Fundación Madrina reparte en una semana los alimentos que antes daba en 3 meses. Llevan semanas respondiendo a las demandas de quienes menos tienen y el esfuerzo cada vez es mayor. Es el caso de la ONG Fundación Madrina, que atiende a mujeres gestantes y que ha repartido en una semana 50 toneladas de comida, la misma cantidad que en 3 meses antes del COVID, y que han pasado de cubrir 400 casos al mes a 2.000 familias diarias. Banco de Alimentos también ha multiplicado por 4 las peticiones de ayuda. Estamos arrimando el hombro para atender a las múltiples solicitudes y el desborde que tenemos. Los bancos de alimentos suelen repartir 12 millones de kilos cada mes, pero desde la alerta sanitaria hasta un 30% más. Desde FESVAL aseguran que el suministro está garantizado, aunque el coronavirus también afecta a sus canales habituales. No hemos podido hacer las operaciones kilo que tenemos habitualmente en esta temporada y eso lo estamos notando. Estamos pidiendo ayudas económicas a los ciudadanos, ya que no podemos hacer la recogida de alimentos. El virus ha atacado a los más frágiles. Muchas de ellas que a lo mejor tenían ingresos por la economía sumergida, bien mercadillos, asistencia en los hogares. En Castilla y León se triplican cada día las peticiones de ayuda. Según Cáritas, reclaman lo básico para vivir. La mejor fórmula para colaborar, los donativos a través de banca electrónica. Cruz Roja continúa siendo una de las piezas claves en esta crisis sanitaria, un apoyo directo a la sociedad que sin la labor de sus voluntarios sería inviable llevar a cabo los programas que durante estos días tienen aún más demanda. En nuestra comunidad hay más de 15.000 voluntarios aportando su granito de arena en esta ardua tarea. 15.077 concretamente. Se han incorporado a la institución en este tiempo 876. Su trabajo pasa desde el apoyo psicológico a pacientes y familiares que se han visto afectados por el COVID-19. Nosotros hacemos intervención psicológica tanto a pacientes afectados como familiares, pacientes ingresados. Hasta el programa de alimentos con el que consiguen llegar a cientos de familias sin recursos económicos. Nos ocupamos de la logística de distribución de todos los alimentos para las personas en exclusión o en riesgo de exclusión. Además de uno de sus programas estrellas, como es el de teleasistencia. Nos transmiten muchas cosas, la mayoría agradecimiento, porque mucha gente se siente muy sola en sus domicilios y simplemente que les llames y les preguntes y que les des información. 3 ejemplos de voluntarios que se han sumado a esta ola de solidaridad para entre todos conseguir frenar al coronavirus. Mi nombre es Andrea, tengo 22 años y vivo en un pueblo de Valladolid. Mis abuelos viven en el mismo... Jesús está leyendo lo que le ha enviado Andrea, una vallisoletana que está recopilando cartas y dibujos para enviar a los abuelos que viven esta cuarentena encerrados en residencias. No es la nieta de Jesús, pero recibir noticias de fuera le alegra el confinamiento a él y a sus compañeros de esta residencia de Matapozuelos, en Valladolid. Ya han circulado más de 50 dibujos y una veintena de misivas por centros de la provincia. Te pasará también algo parecido y tu familia...
Los abuelos es un grupo de personas que es muy vulnerable y que son súper agradecidos y muy cariñosos. Entonces, por eso pensé en que haciéndoles llegar cartas y dibujos a las residencias, a pesar de que las residencias están súper bien cuidados, les llenaría un poquito más su corazón y les haría pensar que la gente les quiere y que se siga acordando de ellos. Y en estos momentos conectamos en directo con Moncloa, regresamos hasta allí porque hay noticia de última hora. Sara Ayuso, hola otra vez. Estábamos a la espera de que el presidente del Gobierno compareciese para explicar los detalles del plan para la desescalada, pero parece que el horario previsto se retrasa, lo estamos viendo, pero que el retraso puede ir incluso a más. Cuéntanos. Sí, nos dice la Secretaría de Estado de Comunicación que esa rueda de prensa que estaba prevista para las 2 podría retrasarse más allá de este mediodía, porque el Consejo de Ministros a estas horas continúa. Está siendo un Consejo de Ministros largo. Recuerden que los titulares de las distintas carteras están debatiendo ese plan de transición hacia la nueva normalidad, un plan que podría haberse precipitado a raíz de las críticas y de las exigencias de las comunidades autónomas para no dar la sensación de que el Gobierno no tiene una hoja de ruta. Dar el mejor descanso a las vacas es uno de los requisitos fundamentales para la obtención del certificado de bienestar animal. Y eso sucede en todas las granjas con las que trabajamos en Leche Pascual. Porque cuanto mejor esté la vaca, mejor será la leche. Leche Pascual de bienestar animal. Dar lo mejor. Una vecina de Manganeses de la Lampreana, en Zamora, ha repartido más de 2.000 bolsas con jabones por toda la provincia. Son naturales. Los hace ella siguiendo las recetas de las abuelas con aceite reciclado y se los ha regalado a residencias de ancianos y al personal sanitario para agradecer el esfuerzo y para que se laven las manos con frecuencia. Ya saben que es la forma más eficaz de combatir este virus. Mi marido, que trabaja en el 112, y entonces pues es él que los lleva a las residencias, a todo el soporte, a la UME, a urgencia de Benavente, de Zamora, de todos los pueblos. La música está siendo un gran apoyo durante este periodo de confinamiento. Esta es una de las primeras conclusiones de un estudio que está realizando el área didáctica de la música de la Universidad de Burgos sobre el impacto que tiene la música en la cuarentena y el uso que estamos haciendo de ella. La investigación está abierta, pero ya han recibido 1.600 respuestas. Hasta el momento sabemos que la mayoría escucha sobre todo música pop y clásica en segundo lugar. También es un dato bastante bueno, bastante sorprendente en ese caso, porque yo creo que demuestra también lo que decíamos antes, la capacidad que tiene la música clásica en general para crear unos ambientes emocionales y afectivos que quizás en estos momentos necesitamos más, ¿no? Y esto nos suena también como la música. Escuchen. Y decimos que nos suena bien porque, así como están viendo, con aplausos y con sus sirenas sonando, la policía ha agradecido desde la Plaza Mayor de Valladolid a todos los ciudadanos el esfuerzo que están haciendo para quedarse en casa y cumplir con las medidas de seguridad. Medidas de seguridad que son ahora más importantes, si cabe, que nunca. Estamos consiguiendo que esto sea imparable. Iberdrola, impulsando la igualdad a través del deporte. Yo creo que hemos estado 40 días en casa como para ser cada uno responsables de lo que tenemos que hacer. Tenemos muchas ganas, mucha ansia de estar en la calle y correr por nuestros caminos, pero que no nos pueda esa ansia en que nos pueda repercutir de manera negativa.
La atleta berciana Nuria Lungueros nos pone en alerta. Si nada se tuerce, este sábado podremos salir de casa para realizar deporte tras mes y medio de confinamiento severo. Para ello deberemos ser extremadamente precavidos, evitar sobreesfuerzos y mantener la distancia de seguridad. Que las prisas no son buenas consejeras es una máxima que ahora también debemos aplicar a la actividad física. El riesgo de lesión en la vuelta es muchísimo más grande que cuando uno mantiene una actividad, por pequeña que sea. La forma que teníamos antes del confinamiento se ha perdido casi por completo. Un error sería ahora salir a la carretera y empezar a entrenar muy fuerte. Que no nos pueda esa ansia en que nos pueda repercutir de manera negativa. Por eso los especialistas recuerdan, ejercicio sí, pero con cabeza. Empiecen progresivamente de menos a más, como cuando en su día empezaron a practicar su deporte. Además, en el calentamiento hay que darle mucha importancia y en él incluir ejercicios de equilibrio para prevenir lesiones articulares y musculares. Y es que nuestro cuerpo se ha resentido por las 6 semanas de inactividad. Disminuimos la fuerza, disminuimos la potencia, disminuimos la masa muscular. Por tanto, estamos ante unas pérdidas importantes, unas pérdidas significativas del rendimiento funcional del deportista. ¿Y cuál debe ser la distancia de seguridad para evitar contagios? Un estudio científico belga-holandés alerta de que los 2 metros son insuficientes porque las partículas que expulsamos al toser o al respirar permanecen unos segundos en el aire. Por este motivo, deberíamos guardar una separación de entre 4 y 5 metros al caminar y de 10 metros al correr o ir en bicicleta. Solo quiero intentar haceros conscientes del problemón que hay y que os quedéis en casa, vamos, que no os mováis, que intentéis aprovechar lo bueno que tiene esto, que todo siempre tiene su lado bueno. Es el consejo de Manuel Merillas, el campeón de España de raquetas de nieve, al igual que el resto de españoles, ya cuenta los días para poder practicar deporte. Este leonés alcanzó la gloria poco antes de que la crisis sanitaria golpeara con fuerza a nuestro país. En la naturaleza más pura, inimaginable en estos tiempos que nos ha tocado vivir, Manuel Merillas cumplió uno de sus grandes sueños. Ocurrió en Fuente D, en el entorno espectacular de Picos de Europa. Inmejorable escenario para proclamarse campeón de España de raquetas de nieve. Bueno, siempre le gusta a la gente ser campeón de España. A mí los campeonatos me gusta hacerlos básicamente por el nivel. Y ya que sea de raquetas de nieves es como ser un poco más completo en todo, no solo correr, hacer travesías, sino que también raquetas, escalar. Me encanta la variedad. El Valle de Liébana le consagró como el mejor especialista del panorama nacional. 9,5 kilómetros de recorrido muy duro, que exigía las más aptas condiciones técnicas. Su marca, 53 minutos y 17 segundos, tiempo récord de la prueba. Ahora vive su confinamiento de la mejor forma posible. Bici, por supuesto. Después también tengo el TRX, el Fieldball la comba y bueno, Alzarete, que es con el que más tiempo paso. Pues en mi tierra, todo lo que sea montaña, para mí es estar en casa, estar feliz. Y vamos, yo vivo en montaña desde siempre, desde pequeñito, ya sea con el ganado, ya sea llevando a gente guiando, ya sea como sea. Yo mientras estoy en el monte las horas pasan volando, no me entero, vamos. Esperemos que más pronto que tarde, Manuel, al igual que el resto, recupere la libertad para seguir cumpliendo nuevos retos. 16 equipos formarán parte de la Liga Femenina de Baloncesto la próxima temporada. La decisión de que no haya descensos ha beneficiado Bembibre y Zamora. Se avecina un calendario apretado. Una ciudad como Zamora, de 60.000, 70.000 habitantes, tenga un equipo en la máxima categoría del baloncesto español, cuando el baloncesto español quizás sea una de las ligas más competitivas del mundo. Una liga un poco atípica por la situación primero de los 16 equipos y después, claro, hay que adaptarse a un calendario que todavía no tiene previsto la federación. Bienvenidos a un informe Robinson muy especial. Michael Robinson ha fallecido hoy en Madrid a los 61 años, después de una larga lucha contra el cáncer que se ha visto complicada en los últimos días. El exjugador y comentarista televisivo ha sido uno de los rostros más emblemáticos del fútbol español. Hoy se ha apagado su acento carismático. El último partido que narró fue el Liverpool Atlético de Madrid.
Michael Robinson fue campeón de Europa defendiendo la camiseta del equipo de Anfield. Con el recuerdo a Michael Robinson nos vamos a despedir. Ya saben que la información continúa esta tarde a las 8:30 y en nuestra página web, y que seguimos muy pendientes de la comparecencia del presidente del Gobierno para presentar el plan para la desescalada. Lo que les hemos venido contando es que esa comparecencia prevista para las 2 de la tarde se retrasa porque en estos momentos sigue reunido el Consejo de Ministros. En cuanto tengamos constancia del inicio de esa comparecencia, se lo ofreceremos en directo. Es todo. Nosotros regresamos mañana. Feliz tarde.